Está bien. Es que ya ingresamos todos. Todos estoy. Bueno, continuamos. Entonces decíamos que la historia en el siglo XX comienza en la disputa política entre liberales y conservadores. De ahí en adelante, la historia colombiana está marcada por conflictos pues como la política, los conflictos sociales, la violencia y situaciones que aún después de que pasó un siglo no se han resuelto, ¿cierto? Muchas situaciones que vienen de hace muchísimos años que no se han resuelto. Punto y aparte. Los aspectos sociales que dieron inicio al siglo XX, los aspectos sociales que dieron inicio al aspecto, Dios mío, los aspectos sociales que dieron inicio al siglo XX fueron la separación de Panamá, la separación de Panamá, la masacre de las bananeras, la masacre de las bananeras, esa separación de Panamá, yo creo que ustedes han hablado de eso en sociales, ¿cierto? En sociales ya han hablado de eso con los diferentes profes de pronto, pues que Panamá hacía parte de Colombia, ¿cierto? Ese pedacito ahí, esa punta de Colombia, de Panamá, hacía parte de Colombia, ¿cierto? Pero hubo la separación de Panamá, o sea, quedó aparte, y pues ahora ya eso no, o sea, no es parte de Colombia. Ay, Dios mío. De Colombia, Panamá, ¿cierto? Quedó separada esa puntica ahí. ¿Ustedes saben por qué fue la separación de Panamá? ¿Por qué se separaron? ¿No? Interesante. Bueno, entonces,
interesante porque de ahí vamos a sacar un punto. Separación de Panamá. Pensé que de pronto lo sabían. Que de pronto lo habían hablado en alguna clase de sociales. Separación de Panamá. Listo. No les voy a decir porque de ahí ya se me ocurrió una pequeña actividad. Bueno, los aspectos sociales que dieron inicio al siglo XX fueron la separación de Panamá, la masacre de las bananeras, la marcada república liberal, la marcada república liberal, la marcada república liberal y la violencia. Y la violencia. Punto y aparte. Como subtítulo vamos a escribir cultura literaria en el siglo XX. 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 La cultura literaria tuvo fuerte influencia, la cultura literaria tuvo fuerte influencia del movimiento literario de las vanguardias, del movimiento literario de las vanguardias. Movimiento que surgió en Europa, movimiento que surgió en Europa movimiento que surgió en Europa. Sus principales representantes buscaban derribar la tradición artística, y manifestar las emociones, y el pensamiento del nuevo siglo.
Dice que la cultura literaria del siglo XX tuvo fuerte influencia por un movimiento que se llamó movimiento literario vanguardista, ¿cierto? De las vanguardias, movimiento que surgió en Europa y buscaban, sus principales representantes buscaban derribar la tradición artística, o sea, la tradición que se traía y manifestar emociones y pensamientos en el nuevo siglo, como cambiar esa tradición artística que venía, entonces la querían cambiar en el nuevo siglo por manifestando emociones y pensamientos en este nuevo siglo, o sea, hacerle un cambio. Dentro de estas características, dentro de estas manifestaciones que ellos querían cambiar, vamos a resaltar algunas, ¿listo? Entonces, punto y aparte. Punto y aparte. Dentro de las características de este movimiento, resaltamos las siguientes, 2 puntos y aparte. Dentro de las características de este movimiento resaltamos las siguientes. Dos puntos y aparte. Dos puntos y aparte. Primera, las vamos a manejar como en viñetas. Vamos con la primera. Las vamos a escribir todas y luego las explicamos. Bueno, hablamos de cada una más o menos. Primera, rechazo a las propuestas anteriores. Rechazo a las propuestas anteriores. Rechazo a las propuestas anteriores. Siguiente. Experimentar. Experimentar. Y buscar nuevas temáticas. Experimentar y buscar nuevas temáticas. Experimentar y buscar nuevas temáticas. Siguiente. Exploración. Exploración de la irracionalidad. Exploración de la irracionalidad. Siguiente. Rebeldía. Siguiente. Rebeldía. Ante los valores sociales establecidos. Rebeldía ante los valores sociales establecidos. Rebeldía ante los valores sociales establecidos. Siguiente. Aptitudes provocadoras. Actitudes provocadoras. Actitudes provocadoras. Perdón. Y última, esteticismo.
Pero se los escribo en el chat mejor. Profe, yo le iba a decir ahora también me trabé. Señor, Yo ya lo iba a decir porque lo estaba copiando y cuando tú dijiste ya volví, se me olvidó cómo decir. ya se los escribo en el escepticismo. Escepticismo sobre el futuro de la sociedad. Escepticismo sobre el futuro de la sociedad. Señora, ¿Sobre qué, perdón, profe? sobre el futuro de la sociedad. Escepticismo sobre el futuro de la sociedad. ¿Listo? Bueno. Ya nos queda mucho. Ya nos queda solo un pedacito y vendría la actividad, la explicación y listo. Bueno, vamos punto y aparte, por favor. Estaba mirando aquí lo del pantallazo, Luisa. Sí, profe. Luisa, ¿dónde está mi lápiz? Luisa. Luisa. Luisa, Luisa. Listo, Luisa. Estoy temblando, pero no sé quién será. Bueno, entonces punto y aparte. A partir de la entrada de la vanguardia Colombia, a partir de la entrada de la vanguardia a Colombia, a partir de la entrada de la vanguardia a Colombia, se vio gran realce en las obras narrativas, líricas y dramáticas. Se vio gran realce en las obras narrativas, líricas y dramáticas. O sea, en los géneros literarios, ¿cierto? Se vio un gran realce en los géneros literarios, porque no olviden que los géneros literarios son narrativo, lírico y dramático, ¿cierto? Son los más importantes, son esos tres. Parece que se vio un gran realce en las obras narrativas, líricas y dramáticas. Punto aparte. Punto y aparte. En el género narrativo, se destacó
el género narrativo se destacó Tomás Carrasquilla. En el género narrativo se destacó Tomás Carrasquilla. Con la marquesa de Yolombó. Con la marquesa de Yolombó. Yolombó con Y y con B. Yolombó. La marquesa de Yolombó. La marquesa de Yolombó, coma. José Eustaquio Rivera. José Eustacio Rivera. José Eustacio Rivera con la vorágine. Vorágine con V. Con la vorágine. Punto y aparte. En la poesía se destacó León de Greiff. En la poesía se destacó León de Greiff. Greiff con doble F. Greiff. Termina con doble F. Greiff. Se destacó León de Greiff. Y en el campo dramático. Se destacó Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella. Entonces dice que en el género narrativo se destacó Tomás Carrasquilla con la marquesa de Yolombó, José Eustacio Rivera con la vorágine y León de Greiff en la poesía, o sea, en el lírico, y en el dramático, Manuel Zapata Olivella. También encontramos en esa literatura del siglo XX algo muy importante que fue Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue uno también de los que llegó pues a la vanguardia, ¿cierto? A este movimiento literario del vanguardismo, y se destacó con una de sus obras que causó mucho, que fue Los funerales de Mama Grande. No sé si ustedes han escuchado o han leído Los funerales de Mama Grande. ¿Alguno alguna vez ha leído esa obra? ¿Han escuchado de Gabriel García Márquez Los funerales de Mama Grande? ¿No? ¿Ninguno? Yo lo he escuchado, profe, más no lo he leído. Has escuchado, pero no has leído. Lo vamos a ¿qué? Lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar la marquesa de Yolombó con Tomás Carrasquilla y también vamos a trabajar los funerales de Mama Grande con Gabriel García Márquez. Esa marquesa de Yolombó es chévere. Es bien bonita la historia de, pues, bonita y, o sea, ni tan bonita. Es un poquito como triste la historia de la marquesa de
de la Marquesa de Yolombó. La Marquesa de Yolombó. Listo. Entonces ya ahí punto y aparte. Ahora sí vamos a hablar sobre las características y sobre las actividades. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cómo andamos de tiempo? Ya a las 17 minutos, ¿cómo se pasa de